Agradecemos su asistencia a todos nuestros eventos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Le damos las gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad de estar acá un día más, ¿verdad? Para este webinar y pues contentos el día de hoy para poder iniciar esta conferencia. Continuemos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Guillermo Iturriaga, director general de Royal Bureau, Escuela de Alta Capacitación. Y bueno, les damos la cordial bienvenida, agradeciendo a cada uno de ustedes haberse inscrito en las plataformas que tenemos de Royal Bureau, ¿verdad? Y vamos a proceder lo más pronto con el tema porque sí es bastante abundante la información que les tenemos a ustedes. Quería recordarles que nosotros somos una escuela de alta capacitación que tenemos ya bastantes conferencias subidas en las plataformas de las redes sociales, tanto en YouTube como Facebook. Estamos en LinkedIn o LinkedIn, como les gusta llamarlo, y ahí pueden ustedes acceder a información gratuita, a conferencias de diferente tipo que podemos ofrecerles. No sé si tendremos algún tipo de, pero bueno, eso lo podemos dejar para después. Y bueno, les damos la cordial bienvenida en esta mañana, acá transmitiendo desde Zona 13, siempre con nuestro ingeniero de vuelo, el licenciado Maynor García, acá presente, apoyándonos en la presentación. Y bueno, sin más preámbulos, les presento al licenciado Rodrigo Valdavillano, que ya es conocido de la mayoría de ustedes, tal vez no de todos, porque estuvimos haciendo pues ya una serie de webinars y de conferencias online, tanto el año pasado como en 2020, si no estoy mal, sobre salud y seguridad ocupacional. Así que te damos la cordial bienvenida, licenciado. Gracias, Guillermo. Antes que nada, quisiera saber, ¿me escuchan bien? Pues es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ya tenemos pues creo que es la octava o la novena ocasión en la que amablemente pues Royal Bureau nos invita a formar parte de los webinars y pues vimos la necesidad de hacer un nuevo con base a los nuevos, a las reformas que tuvimos recientemente en el tema del reglamento de salud y seguridad ocupacional. Y pues si me permiten, en este momento voy a compartir mi presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Como habíamos hablado, gracias, ya regresamos, estamos aquí. Como habíamos hablado inicialmente, pues vamos a hablar sobre las nuevas reformas al reglamento de salud y seguridad ocupacional. Día de hoy, 17 de marzo de 2022, y vamos a empezar con una estadística muy interesante. La OIT, en su página oficial de internet, nos informa que los accidentes laborales, el estrés, las largas horas de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo causan 374 millones de muertes al año y tienen grandes repercusiones tanto en el ámbito personal como en el ámbito familiar, no solo desde un punto de vista económico, sino también en relación al bienestar físico y emocional a corto y a largo plazo de las personas. Veamos esto. 374 millones de muertes al año. Eso representa la población de los Estados Unidos de América, que son 332 millones de habitantes, más la población de Centroamérica, que son 42 millones de habitantes aproximadamente. La verdad es que es escandaloso que sea un número tan grande. Si nosotros lo vemos en función de la pandemia, por ejemplo, si lo vemos nosotros en función de la pandemia, nos damos cuenta de que los números de la pandemia no son nada alarmantes con relación al tema de todas las causas que causan, todas las causas de muertes al año con relación al trabajo. Entonces, por eso es que últimamente hemos tenido un auge sobre este tema en cuanto a la salud y la seguridad en el trabajo, porque es algo que realmente afecta a las personas y a la economía y al mundo en general. Ustedes pueden confirmar esta información en el apartado que yo les comparto abajo, pegándolo en su navegador, y pues con esto pueden confirmar pues bastante de la información que aquí vamos a compartir. Luego, habiendo hablado de estas estadísticas, también podemos tener en cuenta que 7,500 personas mueren cada día debido a condiciones de trabajo inseguras e insalubres. 6,500 de estas 7,500 mueren de enfermedades profesionales y 1,000 mueren de accidentes del trabajo, ¿verdad? O sea,
el problema aquí es que es un asesino silencioso el tema de las enfermedades profesionales, ¿verdad? Porque se van dando poquito a poco y representan del 5 al 7% de las muertes a nivel mundial. Pero, ¿cómo minimizamos estos riesgos? Los minimizamos a través de la gestión de la salud y la seguridad ocupacional. Empezamos, por ejemplo, con la salud. La salud lo que pretende es cubrir estos 6.500 personas que mueren de enfermedades profesionales mediante la prevención de enfermedades y afecciones en lo individual y controlando estos factores epidemiológicos dentro de los centros de trabajo en lo colectivo. Ello está gestionado generalmente, y así es como debe de ser, por trabajadores capacitados en primeros auxilios, auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales, médicos colegiados activos y específicamente los médicos ocupacionales registrados en el Ministerio de Trabajo. Hubo un cambio importante, lo vamos a ver cuando estemos viendo el tema ya de las reformas, pero ahorita estamos dando una pequeña introducción para que tengamos pues una idea global de lo que vamos a hablar el día de hoy. También el tema de la seguridad, que es donde se busca evitar la muerte de las 1.000 personas diarias en accidentes de trabajo, lo que busca es prevenir accidentes e incidentes, que también les podemos llamar cuasi accidentes. Esto está gestionado en el tema nacional por los profesionales diversos en el Ministerio del Trabajo. Entonces, a ellos les corresponde asesorar en la implementación y mejora continua de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional para la prevención de accidentes e incidentes en los centros de trabajo, siempre que acrediten su competencia en la materia y estén debidamente registrados en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. También a la salud y seguridad ocupacional se le conoce como salud y seguridad en el trabajo, salud y seguridad laboral, y seguridad en el trabajo y seguridad industrial comúnmente, pero vamos a hacer un pequeño análisis para tener claro el concepto. Lo importante no es tener claro el término, sino el concepto. ¿Veamos? A mí me gusta mucho este dibujito porque nos pone claro cómo es que funciona este tema. Tenemos la seguridad integral, que es aquella seguridad que abarca todos los temas de nuestro diario vivir. Luego viene la seguridad organizacional, que es la seguridad dentro de esta, ¿verdad? La seguridad organizacional que abarca todos los temas de seguridad dentro de la organización en la que nosotros trabajamos. Pero dentro de la seguridad organizacional tenemos el tema de la seguridad ocupacional, que ya está enfocada específicamente al tema de nuestras actividades laborales. Y dentro de la seguridad ocupacional encontramos la seguridad industrial. Quiere decir que la seguridad ocupacional y la seguridad industrial no son lo mismo. Seguridad ocupacional es el género y seguridad industrial es la especie. Quiere decir que hay que hay otras especies, ¿como cuáles? Como la seguridad en el comercio, por ejemplo, ¿verdad? Porque no todas las empresas son industriales, o seguridad en la oficina, porque también no todas las empresas son industriales o de comercio, sino también como un bufete de abogados, por ejemplo, puede ser una entidad laboral en donde se aplique la seguridad en oficina. Ahora, habiendo visto este tema, llegamos a la conclusión de que la salud y la seguridad ocupacional es el conjunto de disciplinas profesionales cuyo objetivo es prevenir enfermedades y afecciones en el trabajador, o minimizar los riesgos de accidentes e incidentes en los centros de trabajo. No es la gran definición, es una definición propia que sacamos a raíz de las anteriores diapositivas que fuimos viendo. O sea, lo importante en este caso es que tengamos claro el concepto de qué es la salud y la seguridad ocupacional como primer punto. También es importante recalcar que en la salud y la seguridad ocupacional pueden participar profesionales como arquitectos, administradores, ingenieros, médicos, abogados, auditores, etc. Siempre y cuando puedan comprobar su experiencia o su capacidad en el tema. En fin, a lo que vamos a llegar es que la salud y la seguridad ocupacional es de naturaleza eminentemente preventiva. Antes no lo decía, pero con la reforma ya tenemos unos indicios de que es eminentemente preventiva y multidisciplinaria, porque varios profesionales
forman parte de ella, no únicamente los salubristas. También tiene una variedad de acepciones dependiendo de la literatura que se consulte, como bien pudimos ver, y no se circunscribe únicamente a la seguridad industrial. Teniendo claros estos aspectos, vamos a ver quiénes son los entes de control y vigilancia en Guatemala. El control y la vigilancia les corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de la sección de Seguridad e Higiene y Prevención de Accidentes del ICS, también el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y, por supuesto, la Inspección General de Trabajo. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que implica un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. Pues en principio nos establece las condiciones generales que están establecidas en el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, donde nosotros en estos términos generales y mediante la aplicación de las buenas prácticas laborales podemos establecer condiciones sanas y seguras para nuestros trabajadores. También existen estándares internacionales de sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo establecidos por la International Organization o la ISO, la norma ISO 45001-2018. Por supuesto que los estándares de la ISO 45001-2018 son más avanzados que lo establecido por la Salud y Seguridad Ocupacional Nacional, pero todas estas son susceptibles de ser mejoradas a través del círculo de mejora continua que consiste en planear, hacer, verificar y actuar. Y el límite es el cielo. O sea, tenemos claro aquí que el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional lo que nos establece son condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. De ahí, pues todo, qué mejor, ¿verdad? Lo demás nunca está de menos. Y lo que busca en un principio, lo que se busca en un principio con cumplir con los mínimos, que es lo establecido por el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, es evitar sanciones administrativas, suspensión o cierre de los centros de trabajo y el establecimiento de algún tipo de responsabilidad civil o penal para el representante legal de la empresa o de la organización. Entonces, en un principio tenemos que empezar por lo que es únicamente el cumplimiento y a partir de ahí nosotros empezamos mediante la mejora continua a superarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Quería hacerles la observación de que el licenciado Iturriaga más adelante nos va a acompañar con el tema específico de las sanciones, suspensiones, los cierres del centro de trabajo y responsabilidad civil o penal, que es la consecuencia del incumplimiento de los temas de salud y seguridad obligatorios desde el año 2014 y plenamente aplicables desde el año 2016. Ya vamos tarde para quienes no hemos empezado todavía con estos temas en nuestros centros de trabajo, pero los exhorto a que iniciemos pues ya nuestro proceso de normalización, que es tan importante como tener un libro de salarios, como estar inscrito en el ICS si tenemos más de 2 trabajadores y todos estos temas, ¿verdad? Por otra parte, también el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional establece que todo centro de trabajo debe contar obligatoriamente con estos temas. Estos temas son los temas claves con los que tenemos que estar en cumplimiento ante una visita del Ministerio de Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Contar con un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional si somos un empleador que tenemos 10 o más trabajadores. Si no, estamos exentos del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Libro de actas de salud y seguridad ocupacional lo deben de tener todos los empleadores. Los que tienen más de 10 se llama libro del comité y quienes tienen de 9 hacia abajo simplemente se llama libro de actas del monitor. También todos tenemos que tener un monitor de salud y seguridad ocupacional, tengamos 10 o más, o cuando les digo todos, pues prácticamente es todos, ¿verdad? Todos tenemos que contar con ellos. Política de salud y seguridad ocupacional, que es importante tener la política. Muchos cumplen con las otras partes, pero no cumplen con la política. Recuérdense que sin una política no sabemos y no tenemos establecido qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Entonces, es importante que establezcamos una política definida. También el plan de salud y seguridad ocupacional para todo empleador también. Y aquí hay una diferencia importante para quienes aún no lo saben. El plan de prevención de riesgos laborales, que es para todos aquellos empleadores que tienen menos de 10 trabajadores
Y me voy a atrever un poquito a decir algo que no está establecido en ley, pero que lo dejo como un tip extra. Sería de aquellos que, aunque la ley nos dice todos, ¿sí? Realmente es desde los 3 trabajadores hasta los 9 trabajadores. De aquí viene el tip. ¿Por qué? Porque para todo trámite ante el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional o ante el ICS en materia de salud y seguridad ocupacional, necesitamos contar con un número patronal, ¿ya? Y si nosotros no estamos inscritos en el ICS, no tenemos un número patronal. Por lo tanto, se entendería que si tenemos 1 o 2 trabajadores, estamos exentos de tener un sistema de salud y seguridad ocupacional. Y para comprobarlo, digamos, en la vida real, digamos, quienes tienen empleada doméstica en su casa, 1 o 2 en algunos casos, deberían de tener un plan de salud y seguridad ocupacional y esto no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, yo me atrevo a decir que de 3 a 9 trabajadores tenemos que tener un sistema de prevención de riesgos laborales y de 10 hacia arriba ya un sistema de salud y seguridad ocupacional. O sea que ahí va el primer tip clave. También debemos de contar con un anexo, el anexo al plan de salud y seguridad ocupacional o plan de salud y seguridad en el trabajo, que corresponde al plan COVID. Esto corresponde a todo empleador también, ¿verdad? El anexo COVID establecido en el Acuerdo Gubernativo 79-2020, el cual también me anticipo que aunque nosotros creamos que vamos saliendo de la pandemia y ya este tema va avanzando, todavía no ha sido derogado. Así que es una ley plenamente exigible, es positiva y es vigente. Así que, por favor, no relajemos estas medidas porque todavía se está verificando el cumplimiento del plan COVID-19 y esperemos pues que ya a un mediano plazo, cuando ya haya pasado la emergencia de la pandemia, pues haya una derogatoria de este acuerdo, ¿verdad? Pero por el momento, por favor, sigamos cumpliendo, aunque ya vaya a salir, ya vayamos viendo la luz al final del túnel. Importantísimo, vean esta nota de abajo, todo debe de documentarse y debe de registrarse en el Ministerio de Trabajo en el ICS, según sea el caso, para que tenga validez ante los entes de control y vigilancia. De nada me sirve tener todos estos aspectos cubiertos si en el momento del Ministerio de Trabajo yo les presento, pero no están registrados porque no van a ser tomados como válidos. Manos a la obra si no hemos registrado cualquiera de estos puntos o no hemos registrado ninguno. También, ahora vamos a hablar sobre el tema ya específico que nos atañe en este momento, que son las famosas reformas del Acuerdo Gubernativo 57-2022, ¿verdad? Que causaron mucho revuelo. Bueno, la verdad es que fue aprobado un jueves, entró en vigencia el viernes, la semana pasada estuvimos como en ese limbo y hasta ahora es mayor revuelo y mayor interés por parte del público. Les anticipo que son medidas complementarias o aclaratorias de lo que ya estamos cumpliendo con el acuerdo vigente, ¿verdad? O sea, solo son pequeñas reformas y aclaratorias. Y esto es bueno porque nos ayuda a gestionar todo de mejor manera. No hay, en lo personal, yo no veo nada negativo o algo que vaya a perjudicar al empleador o al trabajador, sino son cuestiones más de mero cumplimiento que también tenemos que estar al tanto porque a la hora de alguna inspección tenemos que saber pues cómo se hace esto correctamente. Empezamos con el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional y Libro de Actas. ¿Cuándo son 10 o más trabajadores? Miren, a mí me gusta poner dibujitos y todo y ser lo más didáctico posible, pero cuando hablamos de ley, sí es un poco difícil no poner texto, porque tengo que mostrarles el texto y tengo que mostrarles también el fundamento legal, ¿verdad? Entonces, me van a disculpar de tanto texto, pero voy a tratar de ser lo más amigable posible en este sentido, para que no se me aburran con lo legal. 1. Las atribuciones y funciones deben de ser incluidas y desarrolladas en un capítulo específico con el nombre de salud y seguridad ocupacional en el Reglamento Interior de Trabajo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que las atribuciones del comité bipartito deben de estar ya contempladas en un apartado específico del Reglamento Interior de Trabajo con el título Salud y Seguridad Ocupacional. Tarea número 1. Vayamos a revisar
nuestro reglamento interior de trabajo y vayamos a ver si ya tenemos este apartado y si ya tenemos contemplado las atribuciones y funciones, que prácticamente es la política. Si no, tenemos que empezar a modificar nuestro reglamento interior de trabajo para cumplir con esta parte. ¿Ya? Ahí va el segundo tip. Vayamos a ver nuestro libro, por favor. Bien importante porque sí se debe cumplir y en la reforma pues vuelve. Esto ya estaba establecido, pero estaba muy entre líneas, pero ahorita lo ratifican con la reforma 57-2022. Ahora, segundo punto, los comités bipartitos deben de ser registrados y autorizados de manera física o electrónica junto con sus libros de actas del Ministerio de Trabajo. Este último debe informar, este último debe informar inmediatamente al Ministerio de Trabajo sobre los registros y autorizaciones con el propósito de crear un registro único del país. ¿Ok? Esto nos da a entender que probablemente el ICS tenía un registro y el Ministerio de Trabajo tenía otro y no había un entendimiento en este sentido. Y este artículo lo que nos hace es saber de que se van a unificar muchas cosas y dentro de esto se va a unificar el número del registro de los comités y de los libros para tener un mejor control. Ahora, ¿por qué subrayo electrónico? Los libros actualmente solo se pueden registrar de manera física. Y a petición de muchos empresarios, de sus servidores y de muchas personas que nos dedicamos al tema de salud y seguridad ocupacional, el CONASO y el Ministerio de Trabajo han accedido a entender este tema de que el libro de actas ya llevarlo a mano, escribir a mano, que las hojas no sean móviles y todo esto, según el Acuerdo 23-2017, ya no es muy práctico en la actualidad. Nosotros lo que estábamos planteando es que si el libro de salarios se puede hacer de forma electrónica, ¿por qué no podemos hacer el libro de actas del comité de forma electrónica también? Y bueno, suena lógico, pero ellos también tienen un punto a su favor. Me dicen, miren, el asunto aquí es que si lo hacemos de forma electrónica, vamos a quitar ese hábito de que las personas se reúnan una vez al mes o cuando haya algún accidente de trabajo, ¿verdad? Que se reúnan los comités. Entonces, en cierta forma lo que buscamos es que exista algo físico que les recuerde que cada cierto tiempo tienen que cumplir con este tema, ¿verdad? Entonces, es como que esa situación de que por parte de los entes de control es entendible, porque también se han encontrado libros empolvados como que fueran tesis universitarias, ¿verdad? Ahí guardados, sin moverse, sin que nadie los consulte, o que ni siquiera han hecho la primera acta, ¿verdad? Dice, si lo hacemos de forma electrónica, esto va a ser peor. Entonces es una cuestión de que se van a ir modificando y se van a ir actualizando las cosas poco a poco, y que sí hay una disposición de los entes de control a escuchar las necesidades del empleador también, pero por el momento van a seguir siendo físicos y más adelante con las reformas que vienen en camino probablemente ya va a haber una disposición a poderlo hacer de forma electrónica y entonces ya solo typeamos en vez de escribir a mano como se hacía antes. 3. El comité bipartito debe de incluir al monitor como representante del patrón. Ojo aquí, esto es bien importante, bien interesante. El reglamento anteriormente solo decía que debíamos de contar con un monitor, con un comité, y lo que comúnmente se manejaba era tener un comité y el monitor era, digamos, un órgano aparte del comité, que podía participar en la reunión del comité, claro que sí, y de hecho era lo idóneo, ¿verdad? Pero no nos establecía que tenía que formar parte del comité. Entonces ahora nuestro monitor tiene que formar parte del comité y tiene que estar registrado como representante del patrón. Así que, tarea número 3, vayamos a revisar que nuestro monitor sí forme parte del comité. Si no forma el comité, hay que hacer la actualización ante el Ministerio de Trabajo, la actualización del comité, para que cumplamos con esta norma que está plenamente establecida, como pueden ver en el artículo número 5 de la reforma, o en el 302, terceros literales D, porque hay 3 literales, segundo párrafo. Por eso les voy poniendo los artículos para que vayamos viendo dónde está establecido y lo podamos encontrar de mejor manera. Recordemos, estos cuadros son a manera de recordatorio
Esta tabla, como está en el 23-2017, sigue siendo vigente. Por favor, no confundamos la tabla del comité con la tabla de los monitores, la cual vamos a ver más adelante. Esta es la tabla del comité. El acuerdo ministerial 23-2017 se mantiene vigente y esta tabla prácticamente lo que nos dice es cuántos representantes del patrono y del trabajador tenemos que tener por cada cierta cantidad de trabajadores. Y aquí puse pues un libro físico de nuestro libro de actas. Por el momento tiene que seguir siendo físico, empastado, y el objetivo es que sus hojas no sean móviles. Lo encontramos en el artículo 18 del acuerdo ministerial 23. Ahora vamos a hablar del monitor y del libro de actas para menos de 10 trabajadores. Las atribuciones y las actividades del monitor deben de estar debidamente registradas en el libro de actas. Obviamente en el libro de actas del monitor, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de menos de 10. Tanto el monitor de salud y seguridad ocupacional, su libro de actas deben de estar registrados, inscritos y autorizados ante el Ministerio de Trabajo. El monitor debe de estar capacitado en todo lo que incluye el plan de prevención de riesgos laborales. Esto no estaba antes. ¿Ya? Antes únicamente nos decía que debía de estar capacitado en primeros auxilios y uso de botiquín. Actualmente debe estar capacitado en el plan de prevención de riesgos laborales, obviamente del que hicimos de nuestra empresa, ¿verdad? Por una institución pública o privada debidamente establecida y acreditada en el país y que cuente con licencia para capacitar ante el Ministerio de Trabajo. Quiero hacer aquí un énfasis muy importante. Hay capacitaciones que nosotros vemos en Facebook, todas las vemos de que sale, sí, estudia salud y seguridad ocupacional, prevención de riesgos laborales, y no quiero demeritar, al contrario, son muy buenas, hay versiones mexicanas, versiones colombianas, versiones españolas, que son muy buenas, pero a la hora de nosotros acreditar nuestro conocimiento, tenemos que estar inscritos o tenemos que haber sido capacitados en prevención de riesgos laborales por una entidad autorizada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, estas que podrían ser internacionales, podrían no estar registradas en el Ministerio de Trabajo y por lo tanto no son válidas. Ojo con esto, cuando vayamos a meternos en una capacitación en prevención de riesgos laborales, ahorita van a abundar porque el mercado lo requiere. Por favor, asegurémonos de que la entidad que nos va a prestar dicha capacitación esté inscrita en el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, también cuando tenemos más de 10 trabajadores, debe de ser una persona competente en salud y seguridad ocupacional. Su perfil se define en atención a la actividad económica del lugar de trabajo, ya sea industria, agricultura, construcción, comercio, oficina, etcétera, y a los riesgos de los puestos de trabajo. Esto quiere decir que quedó derogada la tabla del 302, donde nos indicaba de que tenía que haber un auxiliar de enfermería, o un enfermero profesional, o un médico colegiado activo. Esto ya no lo aplica. Ya no lo aplica ni en menos de 10 ni en más de 10. ¿Sí? Olvidémonos de que salubristas ya no es obligatorio que el monitor de salud y seguridad ocupacional sea un salubrista, pero sí tiene que ser una persona competente en salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Es decir, debe estar capacitada y debe tener experiencia. Bien, nos podemos olvidar de la tablita de 302 porque esa ya no se aplica. Ahora, hablando sobre ese tema, ya sé que están pensando, no sean así. No vayan, terminando esta conferencia, no van a despedir al auxiliar de enfermería o al pues verdad que es toda la primera idea que viene. Él me está generando un gasto porque es una plaza adicional de trabajo que tengo que cubrir. Miren, en este sentido, pues no seamos así, pues, ¿verdad? O sea, ellos ya tienen su puesto de trabajo y podemos sacarles provecho. Si ya los tenemos, pues podemos sacarles provecho. ¿Qué mejor? Recuérdense que estos son mínimos sujetos a ser superados siempre. ¿Ya? Y tampoco podemos hacernos los de la vista gorda porque ya hubo un antecedente. No podemos decir, bueno, es que yo no sabía, ¿verdad? Sino ya tenemos el antecedente de que había en una ley anterior cuál era el objetivo. Entonces aquí nosotros tenemos que enfocarnos a tema de el espíritu de la ley y el principio evolutivo del derecho laboral.
el espíritu de la ley, no podemos alegar ignorancia porque anteriormente ya nos dijeron por qué querían que fueran salubristas, ¿verdad? Porque tienen que tener un conocimiento en primeros auxilios y uso de botiquín avanzado, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Y también, con base al tema del principio evolutivo del derecho laboral, recuérdense que una vez hemos superado ciertos estándares, ya no podemos retroceder en ese tema. Y el hecho de nosotros dejar por un lado un auxiliar para que sea una persona común y corriente dentro de nuestro centro de trabajo, lo que haría es retroceder y estamos en contra del principio evolutivo del derecho laboral. Así que, ojo con esto. Yo la verdad entiendo las empresas, muchas empresas que están cubriendo esta plaza y en medio de pandemia y todo el tema es un gasto adicional, pero no lo vean así. Véanlo como un beneficio y como una persona que puede potencializar la implementación de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional en su centro de trabajo para que todos estén trabajando de una forma más segura. Muy importante, puse 2 notas aquí, me adelanté un poquito, pero debe de continuarse con las capacitaciones en primeros auxilios y uso de botiquín, ¿ok? Aunque ya no lo establezca la ley, ya sabemos que nuestro monitor debe tener conocimientos de primeros auxilios y uso de botiquín. Y también es un beneficio para nosotros, pues, ¿verdad? Y también que la normativa establece condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional susceptibles a ser superadas, y eso lo aclara en el artículo 1 de esta reforma. Así que, por eso les digo que no vayamos rápido a ver cómo nos deshacemos de nuestros salubristas, sino al contrario, retengámoslos y sigamos utilizándolos para mejorar nuestros sistemas, aunque ya no sea obligatorio. Bueno, las empresas que todavía no han cumplido o las organizaciones que todavía no han cumplido con este aspecto, pues ya pueden cumplir de otra manera, ¿verdad? Y esto se hizo, les voy a decir por qué, establece claramente al principio en los considerandos del acuerdo gubernativo que se hace de acuerdo, que lo van a actualizar todo de acuerdo a la realidad nacional. Y la realidad nacional es que se estaban extinguiendo las auxiliares de enfermería y los enfermeros profesionales porque todos están trabajando, ¿verdad? Entonces ya no habían, entonces muchos patronos ya no podían cumplir porque ya no encontraban. Esa era la realidad nacional y por eso es que relajaron esa medida. Ahora, en cuanto a la política de salud y seguridad ocupacional, es un conjunto de principios, normas y disposiciones internas sobre las cuales se diseña la estrategia de salud y seguridad en el trabajo, es decir, el qué se va a hacer. Y esta debe establecerse en el libro de actas del comité bipartito y desarrollarse en el plan de salud y seguridad ocupacional, es decir, el cómo se va a hacer. Pero cómo se va a medir o cómo se va a evaluar lo que se quiere hacer. Pues bueno, tenemos que implementar algún sistema para medir qué nivel de éxito estamos teniendo en nuestra gestión, ¿verdad? Porque lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Y recordemos que aquí estamos en un círculo de mejora continua. Nosotros vamos a buscar siempre salir adelante y siempre hacer de mejor forma nuestras funciones. También, aunque se establece una revisión y validación del plan de salud y seguridad ocupacional por profesionales autorizados por el Ministerio de Trabajo cada 3 años, también deben de implementarse nuevos procesos. Debe de aplicarse esto, también cuando se implementen nuevos procesos, se fusionen las empresas, cuando se incluya nueva tecnología, se modifique la infraestructura, el aumento o disminución del personal, o en todo caso, cuando se aumente o disminuya los riesgos laborales. O sea, ¿qué pasa aquí? Esto es algo nuevo también. Antes no había un plazo de revisión de los planes de salud y seguridad establecido en la ley. Ahora nos dicen cada 3 años, ¿ya? A mi criterio personal es mucho tiempo, ¿ya? Porque 3 años es un plazo en el que pueden cambiar muchas cosas y varios de estos factores que yo les estoy enumerando aquí abajo. Entonces, lo diligente sería hacerlo por lo menos una vez al año, hacer una auditoría de salud y seguridad ocupacional para verificar que estén actualizados mis miembros del comité bipartito, que esté actualizado mi monitor de salud y seguridad ocupacional, que se estén haciendo las actas del comité, que se estén haciendo tantas cosas que más adelante les voy a explicar
pero la política de salud y seguridad ocupacional, superando las condiciones mínimas establecidas y en búsqueda de una mejora continua para procurar el bienestar de sus trabajadores, debería de contemplar una auditoría del sistema de salud y seguridad ocupacional, como les dije, por lo menos una vez al año, pues siempre deben de estar vigentes y registrados los miembros del comité, los monitores, las actas mensuales, los reportes de accidentabilidad establecidos en el 191-2010. ¿Tenemos que reportar accidentes? Sí, tenemos por ley que reportar los accidentes. Capacitaciones, mediciones de la concientización o el nivel de concientización del personal con relación al cumplimiento de los temas de salud y seguridad en el trabajo, y etcétera. Así que yo les sugiero que aunque la ley establece que sea cada 3 años, lo revisemos por lo menos una vez al año, ¿verdad? También los servicios preventivos en cuanto al plan de salud y seguridad ocupacional. Los servicios preventivos de salud y seguridad ocupacional en los lugares complementarios a los servicios médicos, curativos o reactivos, y es lo que les estaba diciendo, que ahora ya nos dice que el tema de salud y seguridad ocupacional es eminentemente preventivo, porque reactivo sería, por ejemplo, nuestro tema de salud y seguridad ocupacional. Reactivo sería un servicio paramédico y transporte en ambulancia, y curativo, pues los servicios asistenciales en hospitales, sanatorios o clínicas, incluidas las clínicas dentro de nuestros centros de trabajo. Entonces, aquí ya tenemos una mejor visión de qué era lo que me están pidiendo. Simplemente lo que me están pidiendo es establecer un sistema preventivo, que es una parte muy pequeña de lo que es la seguridad organizacional, que más adelante vamos a ver otros temas. Pero lo importante aquí es que estemos conscientes de que el sistema de salud y seguridad en el trabajo, ya sea SSO o PRL, es eminentemente preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Porque me lo he topado varias veces y yo les hablo desde la experiencia. Le pregunto, ¿tienes un monitor de salud y seguridad ocupacional? No, no tengo, pero tenemos contratado el servicio X de ambulancias y paramédicos. Genial, qué bueno que lo tengan. Pero eso no es un servicio preventivo, eso es un servicio reactivo, y con eso usted no está cubriendo ni se está exonerando de tener un monitor de salud y seguridad ocupacional, cuyo objetivo, según el espíritu de la ley, es que esté verificando el cumplimiento de las medidas permanentemente en el centro de trabajo mientras se están desarrollando actividades laborales en el mismo. Así que un servicio de ambulancia no va a estar permanente ahí. El servicio de ambulancia viene cuando hay alguna emergencia que cubrir, pero ellos no van a estar revisando que las sillas estén en buen estado, por ejemplo, ¿verdad? Bien, se definen los contenidos específicos y su orden en los planes de salud y seguridad en el trabajo, ¿verdad? Y amplía los criterios sobre los sistemas de salud y seguridad ocupacional. Los planes de prevención de riesgos laborales no deben de ir firmados por médicos en salud ocupacional, ni por profesionales en seguridad ocupacional, pero sí deben de registrarse en el Ministerio de Trabajo o en el ICS. Ojo, los planes de prevención de riesgos laborales no deben de ir firmados. Los planes de salud y seguridad ocupacional deben de estar integrados por 2 partes. La parte de salud ocupacional, la cual sí debe de ir firmada por un médico ocupacional registrado, y la parte de seguridad ocupacional, la cual sí debe de ir firmada, ahora esta es parte de la reforma, por un profesional en seguridad ocupacional registrado en el Ministerio de Trabajo. Y aquí tenemos un detalle. Mucha atención. El médico ocupacional sí puede firmar la parte de seguridad ocupacional, solo si está autorizado para firmarlo por parte del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Demostrado su competencia en este aspecto, pues podría conocer la parte de salud, pero no necesariamente la de seguridad. Y por eso este tema es multidisciplinario. La naturaleza, hablamos de la naturaleza multidisciplinaria de la salud y seguridad en el trabajo, ¿ya? Ok, entonces, antes era únicamente los médicos registrados pueden firmar el plan. Ahora ya no es así. Ahora el médico le corresponde, por regla general, firmar la parte de salud ocupacional, y al profesional diverso la parte de seguridad ocupacional. Si el médico acreditare
sus conocimientos en seguridad ocupacional, también lo puede hacer, ¿verdad? Pero es como excepción, no es como regla. Así que si vamos a hacer nuestros planes de salud y seguridad ocupacional, debemos de asegurarnos de que el médico que vaya a firmar pueda firmar también la parte de seguridad ocupacional o que cuente con profesionales registrados que puedan firmar esta parte. También como lo hacemos nosotros. Nosotros trabajamos con un equipo de médicos y también estamos los profesionales en salud y seguridad ocupacional. Nos complementamos y en este caso pues no nos afecta porque simplemente uno firma su parte y el otro firma la otra, ¿verdad? Ahora, también hablamos del botiquín. El botiquín era un tema muy relevante, muy, como les digo yo, muy controversial, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener todo esto y para qué me va a servir todo esto? Entonces, apegándose a la realidad nacional, también se hizo una reforma importante. El botiquín debe de ser portátil, ¿ok? En términos generales, el botiquín ahora sí ya nos dice, debe de ser portátil. La única razón por la que el botiquín no sea portátil es porque hay una clínica médica en nuestro centro de trabajo. ¿Okay? Esto lo deduje del estudio que hicimos de la ley. Ya no lo dice literalmente, pero en principio los botiquines deben de ser portátiles, deben de estar ordenados, deben de ser accesibles y por supuesto que en el lugar que se encuentren deben de estar sin llave por centro de trabajo. Y ese era otro tema que también había mucha duda. Me decían, mire cuántos botiquines tengo que tener. La ley me establece un mínimo de un botiquín portátil por centro de trabajo. Ahora, debemos de ser estratégicos y debemos de saber de que si, por ejemplo, nosotros estamos en la industria y tenemos diferentes áreas de trabajo como bodega, planta, oficinas y sala de ventas. Entonces tendríamos que tener 4 botiquines porque tenemos 4 áreas de trabajo. Como les repito, esto no lo exige la ley me exige solo uno, pero yo sí les sugeriría que tengan un botiquín por área física de trabajo, ¿verdad? Entonces, también debe disponer de medicamentos de uso general, como se ejemplifican también en el artículo, pero no los define específicamente. ¿Y cuáles son los que nos ejemplifican? Veamos. Es que quiero ser específico, no quiero decirlos de memoria. 5 con artículos. Ok. Bueno, puede tener temas para el dolor de cabeza, por ejemplo, para el dolor de estómago, que antes no era permitido y solo nos decían, solo si tiene clínica médica. Pero estos medicamentos de uso general ya se pueden tener. Podemos tener para el dolor de cabeza, podemos tener para el dolor de estómago y todos estos temas, ¿verdad? Así que en ese sentido, aquí está el ejemplo. Como analgésicos, antihistamínicos, sales de rehidratación oral o similares, ¿verdad? Además debe tener los siguientes productos que los enumera en el artículo 304, ¿verdad? Actualmente el artículo 7. Pero eso ya, pues, lo podemos leer específicamente en la ley. Si quieren me pueden escribir, yo con mucho gusto se las puedo compartir también para que la tengan en versión diferente a la del diario oficial, que es un poquito complicado leer en esos términos, ¿verdad? También establece contenido específico, ¿verdad? Que es el obligatorio, que está enumerado, que son bastantes. Se prohíbe el uso de sedantes. Y se establecen criterios en el caso de clínicas médicas en el centro de trabajo, ¿verdad? En términos muy generales. Ahora, en el tema de generalidades, de todas las reformas que se hicieron, lo que se busca es actualizar las condiciones de salud y seguridad ocupacional a la realidad nacional y establecerlo como mínimas y ya no como generales. Claramente nos dice ahí, mínimas. Se actualiza la tabla de abreviaturas, siglas y conceptos. Ya no es permitida la manipulación manual de cargas para menores de edad, pues se modifica la tabla de cargas y otras condiciones específicas. Se ordenan y simplifican los niveles de atención a los servicios de salud en el trabajo primaria y secundaria, la cual solo puede ser realizada por médicos ocupacionales, la secundaria. También imperativiza
suprimiendo los condicionales para evitar los peligros por electricidad estática en trabajos relacionados con electricidad. Esto ya, miren, se lo estoy diciendo en términos generales porque sé que aquí habemos muchos que, por ejemplo, no tenemos trabajos en electricidad o en la construcción o temas así, ¿verdad? Entonces no quiero ser como, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí quiero hacerles saber que sí se establece en la reforma, ¿verdad? Lo que implica que ahora es mandatorio, ¿verdad? O sea, nos establece mínimos. También imperativiza suprimiendo condiciones para las lámparas eléctricas portátiles como herramienta eléctrica portátil, y se hace una enmienda muy importante y por eso la subrayo. Se enmienda el error conceptual relevante y se sustituye el tema no será obligatorio por es obligatorio en trabajos eléctricos de tensión. Hubieran dicho antes, dice mi amigo aquí arriba, ¿verdad? Bueno, pues es de humano cerrar, todos podemos equivocarnos, lo importante es darnos cuenta de nuestros errores y enmendarlos, y a pesar de que haya puesto en riesgo la vida de una persona o de varias personas por este error, pues ya se subsanó y ya está. También hay una enmienda conceptual en trabajos de construcción y similares, la cual considero que no es muy relevante, pero es importante hacerla notar. Y también define al Ministerio de Trabajo como ente rector. Ahora sí nos dice, el Ministerio de Trabajo es el ente rector en cualquier materia relacionada con salud y seguridad ocupacional en el país. Ojo, no está diciendo el ICS. El ICS es importante y es un ente auxiliar, por lo tanto, del Ministerio de Trabajo. No estoy diciendo que sea menos, no estoy diciendo que sea más, sino, entonces, el Ministerio de Trabajo es el ente rector. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un ente auxiliar y el CONASO es un ente consultivo. Además, también se le faculta al CONASO para emitir las normas técnicas que permitan operativizar el reglamento de salud y seguridad ocupacional. Y esto es genial, esta es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque ya no nos amarra a los acuerdos gubernativos o a los acuerdos ministeriales que tienen su proceso burocrático tradicional. Por ejemplo, estas reformas que estamos viendo ahorita se estaban viendo desde hace 6 años, desde el 2016-2017. Imagínense, para que llegáramos a estas reformas, todo el camino que se tuvo que llegar en negociación. Entonces, cuando al CONASO se le faculta para emitir las normas técnicas que permitan operativizar el reglamento, es una muy buena noticia, porque ya nos van a decir de qué forma se tienen que hacer las cosas y ya no vamos a tener nosotros que averiguar con normativa internacional si se hace esto, si se hace lo otro, o hacer nuestras propias conclusiones que al final podrían poner en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. Así que esta es una muy buena noticia. Y por último, estas reformas están contenidas en el acuerdo 57-2022, ¿verdad? Fueron publicadas el 3 de marzo de 2022 y están vigentes y positivas desde el 4 de marzo de 2022. Así que ya estamos sobre la marcha, ya son vigentes, ya son positivas, ya son exigibles. Tenemos que ponernos las pilas para poder cumplir con todos estos aspectos que les estuve hablando durante este tiempo, ¿verdad? Vamos a tener una parte también para preguntas, para responder a la mayoría de preguntas que ustedes pudieran tener, pero no quiero irme sin recordarles que es un sistema de gestión de seguridad organizacional. Este sistema de gestión tiene las partes de prevención, de preparación, de respuesta a la emergencia y de revisión y mejora continua, para que veamos que todo tiene una correlación. El tema de prevención es, como dijimos, es eminentemente preventivo, es el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. El tema de preparación son específicamente las normas para la reducción de desastres NR2 que me establecen, por ejemplo, cuáles son las rutas de evacuación, dónde debo de colocar mis extintores, qué medidas debo de tomar a la hora de una emergencia, ¿verdad? Muchos detalles, lo cual ya hemos hablado acá, y si ustedes quieren, pues también podemos volver a hablar nuevamente de este tema que es muy relevante. ¿Para qué? Para el plan de evacuación o plan empresarial de respuesta. Bueno, también el plan de evacuación que comúnmente se conoce como PE, ¿verdad? O PEM, o Plan Empresarial de Respuesta y Recuperación, me gusta a mí llamarle porque pues yo veo un poquito más allá y quisiera profundizarlo más,
Recuérdense que los planes establecen mínimos, entonces son sujetos a ser superados, ¿verdad? Siempre y cuando no impliquen uno lo otro. No hay que mezclar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional con un plan de evacuación, porque uno es preventivo y el otro es dirigido a respuesta de emergencia. Sí, o sea, un plan, por lo menos a nivel nacional, que esté mezclando las dos cosas, no es funcional porque no nos deja claro que es que... Y por último, un plan de revisión y mejora continua, que era lo que les decía yo, de que aunque la ley nos establezca que va a ser revisado cada 3 años, yo les sugeriría que lo hagamos cada año para ir mejorando paulatinamente. Así que quería dejarlos con este sistema de seguridad organizacional que abarca todos los temas de seguridad para nuestros trabajadores. Y concluirles que para tener un sistema de gestión de seguridad organizacional funcional, debemos de implementar el sistema de salud y seguridad ocupacional, la NR2, el plan de respuesta o plan organizacional o plan escolar o como le quieran llamar, pero es un plan de respuesta y recuperación e implementar, un plan de revisión y mejora continua, ¿verdad? Hablado esto, para mí siempre es un gusto y agradezco a Royal Bureau siempre darme el espacio para poder compartir con ustedes el conocimiento, ya que el conocimiento que no se comparte es perderse, dice un viejo proverbio chino. Entonces, los invito a que no perdamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia mediante estos webinars, pues nos gusta compartirlos y los invito a que ustedes también sean portavoces de esta información y la compartan también con las personas que ustedes crean que podrían estar interesadas en conocer sobre este tema. Así que, sin más, estoy a su disposición, pueden encontrarme en LinkedIn si tienen alguna duda. También nos encuentran como Safety Operational Systems en Facebook o como CISO también en Facebook. Mi nombre es Rodrigo Valdeavellano y mi correo es fácil, rodrigo@sos.gt. Si hay cualquier cosa en la que pueda apoyarles, en proporcionarles la ley, en aclararles ciertas preguntas, en apoyarles en la implementación de su sistema o en la revisión de los sistemas ahora, pues para mí va a ser un gusto. Les agradezco, Guillermo. Te agradezco muchísimo. Te dejo en el... Gracias. No, gracias. Gracias por tu apoyo. Y fíjate que yo soy malo para los refranes chinos. Sí me sé uno muy bueno para el día de hoy. Lo barato sale caro. ¿Y qué significa? A ver. Y te lo voy a decir por qué. Porque hemos caído, digamos, muchas entidades, empresas, pues lamentablemente han caído en, digamos, en tomar esto muy a la ligera y en no asesorarse con técnicos y especialistas. Y aprovecho esta intervención para ver la parte legal, que espero poderla hacer un poquito más rápido para no... creo que has abarcado bastante los temas de las reformas y tampoco quiero darle un toque jurídico, pues, alcance jurídico a lo que está ahí. Pero sí animo a todos los participantes a que se puedan contactar con el licenciado Rodrigo porque esto se trata de tomarlo de una forma integral. Cada vez las reformas están posicionándose de una forma más integral, las calificaciones, acreditaciones las están pidiendo ya, digamos, a nivel, digamos, técnico y a nivel de calificación del Estado. Tenemos que ya hay unos contenidos que si no es experto, ¿cómo vas a hacer esa gestión de riesgos o los perfiles de los riesgos en los puestos de trabajo? Es decir, algo que vamos a hablar por acá. Entonces, no se trata de improvisar, se trata de tener las herramientas técnicas necesarias y yo creo que esto cae directamente en tu campo, Rodrigo. Entonces, siempre agradecemos. Bienvenidos, sos digamos, invitado de la casa y siempre esperamos pues contar con esto. De repente hacemos, si nos animamos vos y yo, porque esto es un desgaste y un cansancio presentarlo, ¿verdad? Y de repente hacemos un segundo, pues de repente no, pues ya veremos y a ver qué Dios nos permite hacer. Pero entonces te agradecemos el tiempo. Quisiera ver si es posible, a la gente hay bastantes, pero como hay bastantes participantes, pues no nos es posible en este momento leer todos los chats, pero tal vez sí tener unas 2, 3 preguntas que puedas analizar, que quisiera responder ya a tu discreción. En el tiempo final calculo yo que estoy en unos 20 minutos más
presentando la parte jurídica y bueno, con la gente pues vamos a ver la parte legal para avanzar, ¿verdad? Entonces, si puedes leer ahí, no vamos a habilitar el audio porque es demasiado el volumen de personas, que por sí les agradecemos la confianza depositada en nosotros y vamos a aclarar algunos temas, ¿verdad? Entonces, platicamos en un momentito, estimado Lick. Gracias. Voy a procurar responder a las preguntas más recurrentes, ¿ok? Como no podemos responder todas, mientras haces tu intervención, yo voy a leer, pues, cuáles son las más recurrentes para procurar responderlas y dejar, pues, claros los temas más candentes. Así que gracias, Guillermo. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Y me pongo a leer aquí preguntas mientras. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos por seguir aquí con nosotros. Es un tema bastante espeso, bastante técnico. Créanos que a nosotros los abogados también el alcance de las normas de salud y seguridad ocupacional escapan de una habitualidad, sino que hay un aspecto de regulación muy específica, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nosotros hemos estado insistiendo a través de la intervención de Rodrigo Valdavellano, es que se aboquen con un profesional y que tenga las calificaciones necesarias para poderlo revisar, y ahora lo vamos a ver el por qué. En relación con las preguntas, les comento que la presentación mía se les va a facilitar, la del licenciado Rodrigo es de derecho de autor de él, ¿verdad? Y respetamos eso, ¿verdad? Entonces, la presentación mía sí va a estar a disposición y les vamos a dar el correo electrónico para que podamos... Muy bien, vamos a poner en el chat en un momentito donde deben ustedes hacer el link, por ejemplo, para pedir la presentación de la parte jurídica, ¿verdad? La parte técnica, pues el licenciado Rodrigo tiene todo el derecho de proteger su derecho de autor y derecho intelectual de la misma, ¿verdad? Y bueno, ahí tienen los contactos, en un ratito se los vamos a poner de nuevo para que se comuniquen con él y puedan salir de sus dudas de una forma personalizada, ¿verdad? No lo dejemos solo a una revisión por encima. Vamos a la parte jurídica. Quiero hacer la aclaración que voy a pasar un poquito rápido porque yo creo que ya el contenido en general ya digamos, ya lo mencionó el licenciado y también el tema es bastante técnico. Me detendré en algunos puntos para poderles aclarar mi perspectiva legal de ciertas cosas. Entonces, eso es la aclaración que quiero hacerles. Bueno, procedamos a la parte jurídica. Pasamos, por favor. Bueno, aquí vemos rapidito, pues el marco regulatorio de salud y seguridad ocupacional. Jurídicamente, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Ninguno de los cinco, de las cinco normativas es ley, ¿sí? No perdamos de vista eso. Estos son reglamentos o tiene una jerarquía normativa jurídica de reglamentos, no son leyes, ¿sí? Tenemos que entender que jurídicamente no tienen la misma jerarquía un reglamento que una ley del Congreso de la República. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque cuando nos hacen una revisión o cuando nos hacen un cuestionamiento, dicen, bueno, es que la ley dice, aquí no hay base legal, aquí hay base jurídica que son reglamentos, que son estos que pueden ver a ustedes acá. De hecho, creo que de 3 o 4 de estos reglamentos y análisis, pues ya los tenemos subidos en la plataforma de YouTube, la gran mayoría, por si ustedes no le han dado seguir a nuestra página de Royal Bureau en YouTube, ustedes pueden tener herramientas ahí gratuitas. Ojalá podamos con el licenciado Maynor García, el ingeniero de vuelo, tener un podcast por si les gusta aburrirse en el carro o están bravos porque se les meten las motos, se les atraviesan las motos, tal vez con se les baja un poquito el humor oyendo un podcast que sea interesante. Vamos a ver si lo podemos hacer de esa forma. Vamos a pasar, el número 5 pues es el que nos tiene acá el día de hoy y los que tienen ustedes aquí presentes. Bueno, aquí generalidades, pues la nueva normativa pues es bastante reciente, es del 1 de marzo, que es 57, ¿verdad?
Y tenemos que entender que desde el punto de vista jurídico sí hay un régimen sancionatorio que vamos a hablar después. O sea, ¿por qué jurídicamente nos tiene que importar esto y por qué no solo lo hacemos desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales y manejo e higiene en el trabajo, como se le llamaba antiguamente? Porque nos pueden multar, nos pueden sancionar. Entonces, esto ya no es algo como lo dice acá mismo, ¿verdad? Es una norma de orden público. Ya no es algo a gusto o a criterio. Y aquí tenemos que entender varias cosas. Ahorita voy a detenerme, pero no en la parte técnica, porque eso ya el licenciado les comentó. Entonces tenemos que, es una norma de orden público que si bien no es ley, está vigente y es una norma jurídica reglamentaria que nos traslada al Código de Trabajo para sancionar las multas, que por ahí pueden ser hasta por 14 salarios mínimos, ya lo veremos por ahí. Entonces, según hemos platicado con el licenciado Rodrigo, pues la primera visita normalmente le llaman de cortesía, o si les llegan por ahí, les van a dar un plazo para poder actualizar sus instrumentos de salud y seguridad ocupacional, que así le denomino yo, y que ya repasaremos en un momentito, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que entender? Pues que se genera la obligación de incluir un plan de prevención de riesgos laborales y un plan preventivo de COVID dentro del reglamento. Esto viene de los reglamentos anteriores o de las modificaciones, porque cuando estuvo la pandemia en plena acción, en el año 2020-2021, pues también se generan ciertas obligaciones en relación con el tema del COVID. Ya el licenciado nos dirá si eso está derogado, revocado, o siempre vamos a tener que tener el plan preventivo de COVID dentro del sistema de salud y seguridad ocupacional de la empresa o de la entidad, ¿verdad? El otro punto es, ya no podemos ver desde este punto de vista, como lo dicen por ahí, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero guisachando, ¿no? Aquí no, yo les voy a hacer medio hacer un copy-paste. Tenemos que entender que esto cada vez tiene una formalidad y una seriedad y una inscripción y una normativa cada vez más técnica y cada vez más exigente. Entonces no podemos trabajar bajo los presupuestos anteriores, ¿verdad? Una de las cosas importantes jurídicas acá es que todo como decía un licenciado que no me viene de la universidad, no, ya voy para 20 años de esa aventura. No estamos en la ley de la jungla, estamos en la jungla de leyes, decía el licenciado. Se me va el nombre, ya me recordaré, es un doctor en Derecho. ¿Y por qué les digo esto? A veces nos compenetramos en los instrumentos de salud y seguridad ocupacional, en cómo sacamos el libro, cómo escribimos el monitor. Este monitor, porque yo sé que es una de las quejas principales de los clientes, ¿será que este monitor puede estar en 10 lugares al mismo tiempo? Bien, es un poquito sarcástico mi comentario porque entendemos que el espíritu de la norma no es esa, pero bueno, sé que también financieramente a veces las empresas no pueden asumir pues todo lo que implica esto. De hecho, aquí está subiendo los niveles de presión en relación con las exigencias y con las inscripciones y con los documentos o instrumentos que se deben inscribir. Pero olvidamos que esto tiene una implicación totalmente laboral. ¿Y cuál es? En el número 5 lo podemos ver. Es que tienen que cambiarse los instrumentos patronales, o sea, tiene que modificarse los contratos de interiores de trabajo, tiene que haber una declaración, por ejemplo, de la persona que tenga alto riesgo de contagio, que eso ya ha ido bajando pues por las vacunas y todo, pero sigue existiendo eso. Tiene que haber, digamos, el cambio en el reglamento interior de trabajo, que ya es una obligatoriedad acá ya de incluir un capítulo específico en materia de salud y seguridad ocupacional. Cambia los manuales de procedimiento, los despidos, las causas de despido, justa causa de despido o sanciones disciplinarias también cambian porque ya hay otro proceso más al cual tenemos que ponerle atención como parte patronal. Entonces ya no es estar, no solamente es tener al día los libros, los monitores, el plan y todo esto, el comité bipartito, sino que también de corregir los documentos contractuales que tienen con los trabajadores. Sigamos, por favor. Y perdonen que esté así con la tos, pero bueno, esto ya es parte de mi vida.
me acompaña. Les prometo que no voy a hablar de fútbol, ni voy a hablar de política, como me regaña aquí el licenciado Minor, ¿verdad? Pero no cualquier equipo le gana al campeón de la MLS, ¿verdad? Y goleado en Guatemala, pues, para que sepan a quién le voy. Bueno, pero siempre hay que lucir un poquito cuando le va bien a uno, aunque nos eliminaron igual. Bueno, voy a pasar muy de largo. Esta presentación sí se les va a facilitar para que ustedes la puedan tener, ¿verdad? Porque es la presentación de la casa y habíamos acostumbrado a nuestros seguidores, pues a darles algún implemento, algún instrumento, algún documento, y la van a poder leer. Este es un resumen de los reglamentos anteriores. Por ejemplo, el 146-2020 es del Ministerio de Salud Pública. Esto fue en el 2020. Acá, si ustedes se dan cuenta, el objeto de este acuerdo ministerial era generar una estrategia de control sobre el COVID, acciones para sacar el confinamiento a las personas. Si ustedes se recordarán, hubo una escalada para poder hacer un montón de actividades que no eran permitidas ya a cierto grupo de personas y reaperturar condicionadamente las actividades. Obviamente, una ley se deroga porque el objeto de la materia pues ya no es que esté derogada, está vigente, y esto tampoco es una ley, es un reglamento, pero de alguna forma regulaba lo que en ese momento tenía que coordinarse porque era una pandemia o es una pandemia y el Estado se estaba viendo sobrepasado por las situaciones del tema, ¿verdad? Entonces, este 146-2020 más es un instrumento jurídico de regulación de la desescalada de ese confinamiento que se tiene. Sigamos, por favor. O sea, podríamos decir que es uno de los hermanos de toda esta situación. No me voy a meter acá, había algunas obligaciones en el 146-2020, ¿verdad? Que había que clasificar a los empleados. Pues sigamos, por favor. Eso lo podrán ver ustedes en la presentación cuando se les dé acceso al mismo, ¿verdad? Imponía otras obligaciones de salud y seguridad ocupacional, pero tendría que establecerse también. Ah, no, pero aquí ya nos pasamos al 79. Espera, regresame un momentito. Sí. Ahora vamos al 79, que es el otro hermano. Perdón, es que aquí ya nos pasamos al siguiente. El 79-2020 es del Ministerio de Trabajo. El anterior era el Ministerio de Salud. En este 79-2020 ya viene con regulaciones más patronales de tipo jurídica, no de tipo técnico. Entonces, ¿cuál era la característica de este 79-2020? Que imponía nuevas obligaciones de salud y seguridad a los patronos y los trabajadores, sobre todo el tema de aislamiento, lugar de aislamiento, ¿verdad? Ahí lo van a poder leer, sigamos, por favor. También nos obligaba a los patronos a tener digamos, el distanciamiento obligatorio. Aquí pueden ver ustedes algunos temas de desinfección, los monitores de salud y seguridad ocupacional. También obligaba a tener lugares para lavamanos cerca para cierto grupo de personas. Es decir, ya era una regulación más jurídica, pero muy relacionada al tema de la pandemia. Sigamos, por favor. De hecho, era obligatorio proveer transporte gratuitos a los trabajadores, pues por el mismo tema, ¿verdad? Aquí vienen otras obligaciones: distanciamiento social, uso de barreras físicas de separación, esto es el mismo 79-2020, estaciones de limpieza de manos, plan de prevención de riesgos laborales y de salud y seguridad, que era obligatorio y lo sigue siendo, ¿verdad? Todavía puse ahí el link Valdavellano, pero ya se los explicará en las preguntas. Sigamos, por favor, porque no es el tema del día de hoy. Clasificación de proteger a trabajadores por nivel de riesgo. Había que hacer una clasificación, por eso yo mencionaba al principio que había que clasificar a los trabajadores. Eso todavía se tiene que hacer. Laboralmente, a las personas que tengan riesgo y que tengan riesgo alto, debería existir una clasificación y debería existir una carta o una solicitud de ese trabajador hacia la parte patronal en donde está de acuerdo en continuar o que no tienen riesgos relacionados a una enfermedad. Sé que esto ha bajado bastante y ya como que nosotros en nuestra mente dimos reset a la pandemia. No sé si la mayoría se siente como que eso ya no existe, ¿verdad? Ya estamos en aquello de que ya si te hablan de vacunas, eso ya no me importa mucho, ¿verdad? Ya estamos en una posición así como de relajamiento porque ya la mayoría se vacunó,
pues y lamentablemente pues muchas personas pues ya no están con nosotros debido a esto. Entonces, pero ya es un asunto que ya superamos. Eso no significa que pueda una persona tener un contagio, y no significa que el gerente de recursos humanos o el gerente general o el consejo de administración o la junta directiva de una ONG no genere una política de protección en relación con la liberación de responsabilidad de personas de alto riesgo. Eso lo van a tener que seguir viendo, y eso sucederá por lo menos 2, 3 años más. Aquí obligaba al patrono a dar un equipo de protección al personal, mascarillas, el tamizaje de empleados al principio de la jornada, etc. ¿Verdad? Yo creo que esto en la práctica se hizo mucho, aunque digamos de una forma no jurídicamente bien documentada. Y aquí vamos a, me voy a tener en eso. ¿Por qué es importante la parte jurídica? Porque la parte técnica es que mire, Lic, yo lo vengo haciendo todo esto, yo tengo pediluvios, tengo las mascarillas, tengo el gel, medio se enferma, ya no lo dejo venir, perfecto, pero el problema es la probatoria, y eso es el tema de los instrumentos de salud y seguridad ocupacional. Que el comité bipartito tenga una probatoria en el libro que se tiene que inscribir, que el monitor de salud y seguridad ocupacional redacte y establezca las actividades que deben de probar. Aquí lo que se trata es, si llega una revisión, que se pruebe que lo estoy haciendo. No es cuestión de hacerlo, es cuestión de probar que lo estoy haciendo. En lo jurídico no, yo lo digo a algunos clientes, en lo jurídico el pecado es suponer. Ah, no, yo sí lo estoy haciendo, Lic. Sí, pero ¿cómo lo voy a probar? Entonces aquí viene el tema. Sigamos, por favor. Sigamos, aquí ya es el 79-2020. Bueno, vamos al meollo, 57-2022. Tenemos las 11:22, calculo que unos 15 minutos y tendríamos las preguntas y respuestas que el LIC pues haya revisado, ¿verdad? Y nos compartirá de nuevo pues sus contactos para que ustedes puedan hacer una asesoría ya formal y seria en este tema. Miren, si ustedes van a gastar, si ustedes van a hacer la inversión, arregle de una vez bien y que hagan un análisis técnico de las normas que tienen que hacerse. Entonces, los profesionales pues tienen su trabajo y saben cómo redactar estos documentos, porque el reglamento no nos dice cómo hacerlo, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a entrar ya al 57-2022, que es lo que nos trae a todos acá. Y encontramos los nuevos aspectos que yo considero que se están regulando. Tal vez pues el LIC ya lo mencionó, pues yo se los menciono desde mi desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el primero? Pues la obligación del patrono de ampliar el reglamento interior de trabajo. Creo que es uno de los temas más importantes. ¿Qué pasa con los reglamentos interiores de trabajo anteriores? Mire, yo soy de la opinión que la ley no es retroactiva. De hecho, ya les comenté, esto no es una ley, esto es una norma reglamentaria de un ministerio. Sí es norma jurídica y sí nos pueden sancionar, pero el patrono tiene la defensa o el ciudadano tiene la defensa de poder pelear eso, porque a mí no me pueden condenar o no puedo, yo tengo todo el derecho a hacer, artículo 4 de la Constitución, tengo el derecho de hacer todo lo que la ley no prohíbe, ¿verdad? Entonces, pero mientras no se defienda uno, pues o no presente las acciones legales o constitucionales, pues está vigente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ampliar el reglamento interior de trabajo. Si ustedes recientemente tuvieron la dicha de poder inscribir su nuevo reglamento después de esa pesadilla que se llama trámite del RIT o del reglamento interior, pues tendríamos que ver cómo están funcionando ustedes y qué tipo de riesgos laborales tienen. Si ustedes tienen un tipo de riesgo laboral alto, técnico, uso de máquinas, operarios, situaciones insalubres y todos definitivamente van a tener que hacer el trámite lo antes posible, porque esto tiene que ser regulado, ¿verdad? Digamos, y ampliando el capítulo que ahí se menciona, en este reglamento se establece, o en esta modificación. Ahora, si hay otras entidades que tienen un riesgo muy bajo, pues ya habría que evaluar si se aprovecha hacer una ampliación del reglamento interior de trabajo
agregando pues otros incisos u otros capítulos como por ejemplo la contratación a tiempo parcial como para colegios, call centers y otro tipo de entidades que tienen mucha rotación de personal o ciertas jornadas de trabajo. Recuérdense que por jornada de trabajo hay un monitor y no es que el monitor esté todo el día ahí, ¿verdad? Es una de las cosas que tendríamos que considerar. O sea, tiene que ir empatando lo jurídico con los documentos patronales y con los documentos de salud y seguridad ocupacional. Se releva la estructura administrativa del MINTRAB al Departamento Administrativo de Trabajo. ¿A qué me refiero yo con esto? Que en la modificación se dice que el ICS o el MINTRAB van a establecer las entidades correspondientes. Pero después en otros capítulos dice que es el Departamento Administrativo de Trabajo. Entonces como que ellos no se pusieron de acuerdo cuál es la entidad que lo va a regular y por eso necesitamos un experto que nos oriente cuál va a ser la chiripiolca que le va a dar al Estado para poder ejecutar esto. Entonces ahí lo dejo como una opinión. La obligación de inscribir el comité bipartito para mí sí es nueva, porque antes estaba la obligación de crearlo y de establecer las obligaciones y las actividades y las funciones en el libro, pero inscribir el comité como tal no lo vi. Hasta ahora ya existe, entonces igual lo obligaban, pero ahora sí ya tienen como que la base para poder obligar a este comité bipartito. Se crea la facultad del MINTRAB-X de expedir licencias a instituciones privadas, pues que eso ya se los menciona el licenciado, porque el Estado pues no estaba brindando el apoyo suficiente. Sigamos. ¿Qué otros aspectos están regulados, nuevos para el punto de vista? Pues aquí, en el tema de cargas, del levantamiento de cargas, pues hay varias cosas que se cambiaron, pues ya no están los menores de edad incluidos como posibilidad, el estado de embarazo, el límite de peso que puede cargar una persona, pues es parte de la modificación, por eso lo menciono, pero es un tema eminentemente técnico. Regular las secciones específicas que debe tener el plan de riesgos laborales, que es el documento que debe tener si están 10 o menos trabajadores. Ya nos dice qué capítulos y qué secciones tienen que tener, eso no existía y ahora pues se puso. La posibilidad que el monitor de salud y seguridad ocupacional pueda ser capacitado por una institución pública o privada, ya también es una nueva regulación, entonces ya podrá ser acreditado esta persona pues por entidades que se dediquen a esto, sigamos. El plan de salud y seguridad ocupacional debe estar redactado en dos partes, ¿verdad? Que es de salud ocupacional y la parte de seguridad ocupacional. Ya me extenderé un poquito más adelante, yo creo que ya les mencionó algo. Pero ya son dos secciones diferenciadas dentro del plan, eso no estaba. Entonces eso es nuevo también. Se establecen nuevas secciones que deben llevar los planes, ¿verdad? Ya se establece qué de contenido debe llevar principal. Los planes de salud y seguridad ocupacional deben ser revisados cada 3 años, o sea, olvídense que esta pesadilla es de un día para otro, ya salí, ¿no? Esto va a tener que estar revisado. Y no sé, no le están dando la calidad de que está vencido. Pero bueno, por eso les digo, si lo van a hacer, háganlo bien, porque son 3 años que les va a durar esta situación. De hecho, tiene que ver el punto 11 con esto, ¿verdad? Porque cada vez que se hagan nuevos procesos de trabajo, se fusionen empresas, o haya nueva tecnología, u otro tipo de actividades diferentes a las normales, también van a tener que estarlo renovando. Entonces, no solamente cada 3 años, sino que cada vez que haya ese tipo de procesos novedosos o nuevos en la entidad o empresa. Sigamos, por favor. Bueno, hay algunas definiciones técnicas, aquí ya no amplié, ¿verdad? Porque son cosas que no todos le aplican a todos. Por ejemplo, la electricidad estática, pues tienen ciertos procesos. Se regula de nuevo el contenido de los botiquines que deben de tener. Las regulaciones de implementos de trabajadores, digamos, en alta tensión. O sea, hay una serie de cambios que están haciendo técnicos ahí que no me voy a detener. El punto 5 dice que la modificación en los contenidos de planes de salud en obras de construcción. Esto sí lo menciono y lo resalto ahí, porque si ustedes están trabajando con entidades de construcción, sí tienen que someterse a esta nueva normativa. Y los planes de salud y seguridad o salud y seguridad ocupacional deben estar actualizados para este tipo de
ejecución de obra. Continuamos, por favor. Bueno, vamos a resumir, pienso, aquí hice un pequeño esquema para resumir los dos aspectos principales, ¿verdad? Cuando los patronos cuentan con menos de 10, en todo caso serían 9. Ahora, aquí voy a entrar a una parte jurídica, una parte técnica no, pero sí jurídica, y de alcance contractual. Dice, patronos con menos de 10 trabajadores. No dice servicios profesionales, no dice voluntarios, no dice servicios técnicos, ¿sí? Entonces, cuando a mí, como asesor legal, este ya es mi punto de vista, cuando les aplica esta parte de la, o digamos, o estas obligaciones que son menores a las de 10 o más trabajadores, es cuando, digamos, tengamos contratos de trabajo y planilla con 10 o más trabajadores. Entonces, si ustedes tienen muchas personas contratadas a nivel de servicios técnicos y profesionales, podría ser que eso pueda justificarse, que no nos aplica lo del comité bipartito y lo que es la sección de salud y seguridad ocupacional para 10 o más trabajadores. Entonces, aquí el tema es el tema contractualmente, cómo están todos, y obviamente tendríamos que ver cómo funciona digamos, la empresa o la entidad con las cuales ustedes están trabajando para poder ver si cumplen con esto o si pasan al siguiente nivel de obligaciones. Como les digo, trabajadores son trabajadores y tendría que haber un documento que diga que son trabajadores, un contrato de trabajo. Aquí no hay que perderse mucho, pues ustedes han leído la modificación. También ahí han circulado unos cuadros comparativos que han hecho unas cámaras en Guatemala, donde comparan ambos, que me parece muy bueno, pues que lo hayan hecho. Es bastante útil, ¿verdad? Y si no les gusta leer mucho, pues aquí les dejo yo el resumen. Pero son dos artículos principales, que es el 10 y el 302, el que regula, pues, la parte de instrumentos de salud y seguridad ocupacional. Aquí no hay que perderse mucho. Entonces, vamos a hablar de los instrumentos en la primera gama, ¿verdad? Las entidades pequeñas, por decirlo así, o las entidades que tienen menos de 10 trabajadores, ¿verdad? Pues lo primero que tienen que tener un monitor de salud y seguridad ocupacional en cada lugar de trabajo. Y ese es uno de los problemas que tenemos con algunos clientes. Porque tienen pocos trabajadores, pero tienen 3 tiendas y son 3 diferentes restaurantitos o 3 diferentes talleres o 3 diferentes y están de 3 o 4 cada uno, pero el asunto es que el monitor debe ser en cada lugar de trabajo, no por empresa, no por entidad. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Hay que ver la estrategia, cómo podría cubrirse este requisito, pero ahí estamos nosotros para poderlo revisar en concreto con cada uno de ustedes o con el licenciado Rodrigo Valdavellano. Entonces, a cargo de la gestión de prevención de riesgos laborales, o sea, el monitor, porque estoy hablando del monitor, debe estar a cargo de la gestión de prevención de riesgos laborales y propuesto por el patrono. Propuesto, no dice contratado. Fíjese que esto sí me causa duda, porque esta modificación no dice que tenemos que contratar, o que tenemos que mostrar un contrato, o que tenemos que mostrar un documento. Aquí dice que es propuesto por el patrono al monitor. Ahí habrá que ver con el IC Rodrigo si están exigiendo que les exhibamos el contrato a esta gente del monitor. Para mí, eso no estaría con base jurídica. Ya les dije, como no es ley, esto no es base legal, sino que base jurídica. Y para mí, no tengo yo por qué demostrar si tengo contratado o no. O como dicen los patojos, otros 100 pesos serán si sí lo exigen, pues, porque eso es otra cosa. Una cosa es lo que dice la norma jurídica, otra cosa es lo que se inventan o lo que exigen este tipo de entidades gubernamentales en su legislación de ventanilla y en su arbitrariedad jurídica, como siempre lo he denunciado, ¿verdad? Bueno, el otro es que tiene que estar acreditado por una institución el monitor, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya tendríamos que tener a alguien que tenga la acreditación necesaria. Las atribuciones y actividades de este monitor se definen en el libro. O sea, aquí tenemos que
hay dos elementos, el monitor de salud y el libro del monitor, y en el libro ahí pues se establecen las atribuciones y actividades definidas. Este libro debe ser inscrito también, entonces tenemos que, ahí se maneja el contenido técnico, pues es en el propio libro, ¿verdad? Entiendo yo, por contrario censo, ¿verdad?, que si ustedes tienen menos de 10 trabajadores, ustedes no tendrían que modificar el reglamento, obviamente tampoco llegan al número de trabajadores y no tendrían que tenerlo, pero eso entiendo yo, pues aplicando específicamente esta norma, que por no tener, al no tener comité bipartito, pues no tienen que ampliar el reglamento interno de trabajo. Continuamos, por favor. Bueno, ¿qué otro instrumento tenemos con menos de 10? Pues el libro de actas, que ya se mencionó atrás en el anterior, y debe ser inscrito en la dependencia de salud y seguridad ocupacional, ¿verdad? Y ahí se establecen las funciones. ¿Qué otro instrumento deben tener? Pues un plan de riesgos laborales, que eso ya les ayuda a un técnico como Liceo Rodrigo, y que debe ser presentado y registrado en el MINTRAVI o en el ICS. Ahí se me fue una G de más, ¿verdad? Porque dice X, pero con 2G, ¿verdad? Pero bueno, ustedes entienden, ¿verdad? Y si no les gusta, pues invitan un cafecito, un almuerzo, con mucho gusto, ahí les pido disculpas por ese que no puse. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Esta parte técnica es nueva. Entonces, ¿qué se tiene que poner en ese plan? ¿Cuáles son los perfiles de puestos de trabajo? ¿Saben qué es lo más increíble? Hay muchas entidades que ni siquiera tienen perfiles. O sea, así viene la situación. No tienen política de contratación. No tienen perfiles bien definidos y por lo tanto los contratos son genéricos y no regulan prácticamente nada, los contratos individuales de trabajo, y no, después nunca los vamos a poder despedir con justa causa a los trabajadores porque ni el perfil ni el contrato definen las obligaciones. Y ahora resulta que el perfil lo tenemos que colocar en el plan de riesgos laborales. Entonces, hagan un perfil, trabajen los perfiles. ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son las responsabilidades, las atribuciones? Porque esto le va a servir al abogado o al asesor para hacer los contratos con una forma que los proteja mejor, para colocarlo en el reglamento interior de trabajo y para que les sirva para hacer el plan de riesgos laborales. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Cuál es el perfil de riesgos de esos puestos? Eso ya lo hace un técnico especializado en riesgos, ¿verdad? Entonces eso ya pasa a un ámbito técnico. El programa de prevención de riesgos laborales y uso de equipo de protección, eso también va en este plan, y en los primeros auxilios y el uso de botiquín. Entonces, esto ya es nueva normativa porque ya nos dice qué tenemos que incluir o qué debe incluirse en ese plan, ¿verdad? Y el otro tema, pues tenemos que tener el botiquín, que debe ser accesible y portátil. Pues no es la cajita que le dan a uno en país donde tienen un par de curitas, ¿verdad? Ustedes, que unos decían ahí, mire, sáquense el botiquín y todavía de los picapiedra tenían aquellas cosas, vitaminas, los choclos picapiedra eran en aquel tiempo. Ya estoy viejo, lo reconozco que han pasado los años, ¿verdad? Pero aquellas benditas que le ponían uno ahí cuando se lastimaba. Pero bueno, entonces ahí, pues esta nueva modificación, ese 59-2022, perdón, 57-2022, pues nos dice que debe contener el botiquín. Sigamos, por favor. Ahora vámonos a los que tienen 10, dice más de 10. Bueno. Entonces, aquí tendríamos que ver qué pasa con los que tienen 10, si son de la primera etapa o de la segunda etapa. Pero bueno, más de 10 trabajadores. Igual, artículos 10 y 302 es lo que nos regula. Aquí tenemos una novedad, y dos novedades importantes a diferencia de las entidades pequeñas, pues, o de la primera sección, que es el comité bipartito y el plan de salud y seguridad ocupacional. Eso no lo tienen que cubrir los otros. Y aquí ya viene lo interesante, porque aparte que el comité bipartito debe ser inscrito, ahora se tiene que inscribir, antes se suponía, ahora se tiene que inscribir. Y la integración de ese comité, pues eso ya se lo preguntamos a Rodrigo Valdavellano,
debe tener las facultades y funciones en el capítulo del reglamento interior de trabajo. Entonces, si ustedes tienen 10 o más trabajadores, sí van a tener que modificar el reglamento interior de trabajo. Aprovechemos a arreglar algunas cosas más en ese reglamento para que por lo menos nos dure unos 3 años, ¿verdad? También debe contar con un libro de actas, el Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. El monitor, que debe ser por cada jornada de trabajo. Este monitor no puede ser uno solamente si tienen varias jornadas. Por ejemplo, si fuera un call center, un restaurante, otro tipo de actividades, 24 horas tendrían que tener un monitor en cada jornada, ¿verdad? Bueno, no sé si los inspectores llegarán a las 12 de la noche, no creo, entonces tal vez ustedes se libran ahí de tener monitor a esa hora, pero ya habría que ver el caso particular. ¿Sigamos? Aquí hay un par de cosas que quiero acotar, ya para ir terminando, pues el plan de salud y seguridad ocupacional, que ya es un plan formal, debe tener 2 secciones ya, ¿verdad? En la primera, que es salud ocupacional, debe estar un médico totalmente acreditado que debe elaborarlo y debe ser con él registrado, y está en la seguridad ocupacional, que ya puede ser por otro experto, pero que ahora sí también ese otro experto tiene que ser acreditado, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si ustedes ven en el último párrafo, dice el perfil de los puestos de trabajo. Vamos al tema del perfil. Miren, por favor, hagan los perfiles. Ahorita ya no queda de otra. Mire, ¿y qué hace este? Mire, lo que pasa es que este barre, este va a hacer mandados, esta persona va al banco, va a pagar el colegio de mi hijo. Es que, y ese es el asunto, el empirismo, ¿verdad? Aquí ya tenemos que establecer perfiles, aparte que el hecho de no tener perfiles nos hace hacer contratos individuales de trabajo totalmente genéricos y que no nos permite disciplinar al trabajador, y después siempre andamos perdiendo los procesos por descuido y negligencia. Esa es la realidad. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Pues los perfiles de los riesgos el perfil de los riesgos de los puestos de trabajo es algo técnico, pero es la base de todo esto. Programación y metodología. Y bueno, lo que dice ahí, porque me parece un chat aquí que no me deja leer, pero ahí está. Programación y metodología para formación y promoción de medidas preventivas. Sigamos, por favor. No los quiero aburrir porque yo creo que esto ya se fue mencionando. Vamos a terminar con las incidencias y las sanciones, ¿sí? Primero empezamos con las sanciones. Artículos 552 y 552 bis del reglamento, ¿verdad? Aquí tenemos las sanciones. Toda violación, estos son de aquellos delitos, no sé si no tiene nada que ver los delitos, el campo penal acá, pero son aquellos delitos que son hasta por sospecha, ¿no? El que pretenda, quiera, sería el que pretendiere, el que suponiere, el que pensare, el que se moviere, el que sospechare, el que no sé qué, acción, omisión, ¿verdad? Ese tipo de delitos casuísticos, ¿verdad? Que quieren regular cosas que no son lógicas, ¿verdad? Porque obviamente la probatoria sería difícil, pero aquí estamos en ese tipo de terminología, ¿no? Toda violación a cualquier disposición preceptiva o prohibitiva. Díganme ustedes si no todos los actos caen en ese tipo digamos, de posibilidades. O sea, cualquier acción, disposición preceptiva o prohibitiva. Eso quiere decir que todo lo que está establecido es preceptivo y todo lo que está prohibido, pues estaría prohibido por acción u omisión. O sea, aquí peca usted por hacer y peca por no hacer, ¿verdad? Contenida en el presente reglamento da lugar a la imposición de una sanción y menciona el artículo del Código de Trabajo, y ahí podemos ver, pues, en el inciso D, en ese código, pues, que la multa podría ser entre 3 y 14 salarios mínimos, y si me estoy equivocando con esta postura, pues el Rodrigo me puede enmendar la plana sin ningún problema, pero sea como fuere, estamos hablando de 3,000 por 10, ya entre 30,000, 20,000, 40,000 quetzalitos por no tener sus instrumentos patronales bien hechos, y si les hace la visita de cortesía y ustedes no hacen algo al respecto, pues ya empezamos a sufrir
con penalizaciones, pero el asunto más grave es el siguiente, porque el BIS, el 52 BIS dice, cuando la gravedad o inminencia de peligro lo amerite, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el ICS podrá suspender todos o algunos de los locales. Y aquí ya la cosa se nos pone complicada, porque dígame usted, cuando la gravedad o inminencia del peligro lo amerite, ¿cómo podemos ver que alguno de estos asesores o supervisores dejarles una chequera firmada en blanco para que ellos decidan cuál es el peligro o gravedad? Estas son de las normas que son de terror, porque dejan a una forma subjetiva la apreciación de alguien que nos puede perjudicar por ser malintencionado o por extorsionar a las actividades productivas del país. Entonces, según el asesor o según el inspector, cuando la gravedad o inminencia del peligro lo amerite, no suspenden el local, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, que esto puede ser un arma que puede afectarnos muchísimo, ¿verdad? Hay que entenderlo de esa forma. Que es peleable, sí, que puede ser antijurídico, sí, que es arbitrario, sí, pero igual es un riesgo, ¿verdad? También pues puede suspender a todos algunos locales, el lugar de trabajo y prohibir el uso de determinadas máquinas, ¿verdad? Ahí que hago la observación, pues que esto es antijurídico y es inconstitucional, pero ahí está, ¿verdad? Entonces ahí están las sanciones. Sigamos, por favor. Para terminar, ya tenemos las 11:47, ya vamos a cumplir las 2 horas y yo creo que ya el tiempo pues nos apremia. Voy a comentarles algunas sugerencias jurídicas a partir de esta modificación para que ustedes lo tomen en consideración. ¿Qué cambios deberían realizar los patronos? Bueno, el primero es que tenemos que tener un sistema para documentar las solicitudes de riesgos. No olvidemos, sigue vigente el 79/2020. Sigue vigente, pues, obviamente el 57/2022. Pero el hecho que una persona tenga ciertos factores de riesgo puede afectarnos bastante y tenemos que documentar jurídicamente la exoneración de responsabilidad. No lo olviden. Esto tiene mucho que ver con los contratos individuales de trabajo. Si ustedes están trabajando con gente que tiene alto nivel de riesgo, tenemos que tener contratos individuales de trabajo especializados o específicos, o aquellos que estén con un riesgo mayor, y deberá estar documentado una solicitud, por lo menos al patrono, donde la persona manifiesta que no tiene ningún riesgo actual. ¿Por qué? Porque aquí entramos ya al tema de daños y perjuicios y de negligencia y el delito de lesiones o homicidio culposo, ¿verdad? Entonces ya no es el tema, aunque la pandemia para nosotros ya está en el pasado, no debemos de bajar la guardia en la documentación y la exoneración de responsabilidad a favor del patrono en aquellas personas que pudieran generar un riesgo que pueda ser tomado en cuenta como un riesgo de daños y perjuicios en contra del patrono. Recuérdense que todos los daños o todo el problema que tengan los trabajadores puede ser afectado el patrono. Aquí pongo las actas del comité bipartito y del monitor en los libros inscritos al cumplimiento mensual de procesos de desinfección, compra de materiales, tamizaje, que es la explicación o la capacitación. Ahora que esto está en boga y que se está implementando, lo peor que podemos hacer es que no se utilicen las actas, que no se elaboren las actas donde se documenten los procesos y los hallazgos y la información. Recordemos que el comité bipartito está entre representantes del patrono y de los trabajadores. Y si nunca hacen actas, ¿cómo vamos a probar que se están llevando los procesos como debe ser? Entonces, no puede ser que tengamos los libros y los tengamos de adorno para estarnos soplando cuando hace calor. Tiene que haber una formalidad en esos libros. Voy al punto 3. Si son gerentes de recursos humanos, si son gerentes generales, si son presidentes del Consejo de Administración, miembros de junta directiva, directores ejecutivos, cualquiera de estos, directores de colegios, lo que sea.
No es posible que si hay actividades o situaciones de salud y seguridad ocupacional, no existan actas de los propios gerentes o actas del consejo o actas de junta directiva que documenten los riesgos o que documenten los hallazgos o que nos ayuden a probar que estamos haciendo todas las disposiciones. Hay un divorcio entre el administrador de la sociedad, ¿sí?, el que es el presidente, el presidente del consejo, el consejo directivo, el gerente general o la junta directiva, y que no tengan ningún acta. En 2, 3 años tienen acta ninguno de los del consejo. Y entonces el problema es que tenemos una sociedad de papel y eso nunca es bueno, siempre prueba en contra de un acto negligente. Entonces, para mí, si se presentan ciertas situaciones que pueden causar riesgo, aparte del libro del comité, debería existir un libro del presidente del consejo o de junta directiva que desarrolle y que analice lo que está ocurriendo y que también haya un acto de administración. El comité bipartito no administra la entidad. Es el presidente del consejo, el administrador único, el gerente general o la junta directiva de una no lucrativa. Esto es el problema, que se lo dejan nada más a la gente contratada y los órganos administrativos verdaderos no tienen ningún tipo de documentos y soporte. Entonces, ahí después vienen los sustos. Sigamos, por favor. Bueno, la ampliación del reglamento interior de trabajo es un tema ineludible, prácticamente es obligatorio para las entidades que tienen 10 o más trabajadores, y esto pues ya lo tiene que elaborar un experto calificado y acreditado, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Ahora, hay que tener cuidado, porque no solamente es de ampliar en el capítulo de salud del comité bipartito que exige este reglamento, sino que hay que ampliarlo en todo lo que sea necesario, en las jornadas de trabajo, en la contratación a tiempo parcial, en las nuevas contrataciones, qué decisiones o qué reglamentos vamos a tomar para poder contratar personal, documentos de respaldo, contenidos obligatorios, es decir, hay una serie de información que debe de considerarse al modificar el reglamento. No se trata solo de salir del paso. Hay que analizar qué aspectos tenemos que modificar. Sobre todo me llama la atención los perfiles. Ya no vamos a poder trabajar sin perfiles, porque entonces ¿cómo vamos a elaborar todos esos instrumentos de protección? El punto 6, pues ampliar y modificar los contratos individuales de trabajo, porque ahora con esta situación pues tenemos que generar otras obligaciones. Habrá que preguntarle al experto, mire, ahorita todos los que sean mensajeros de la pizzería X, ¿qué obligaciones técnicas tienen de protección? Mire, fíjese que tiene que tener un proceso de desinfección, tiene que ponerse una mascarilla de cierto tipo, cuando se ponga el casco tienen que echarle un spray, pues no sé si ustedes fueron a jugar boliche, yo tengo hace rato, ahí le daba un zapato, que no me gustaba mucho eso, era un zapato así todo caliente, ¿no? Pues no sé por qué me estoy metiendo eso, pero le echaban un spray y ahí los trabajadores, pues ahí se ponía usted el zapato específico para el boliche y todo, pues hay funciones, y eso tiene un perfil técnico que deben de cumplir o que deben obligatoriamente que seguir los trabajadores de ese perfil. Y eso tiene que ir amarrado al contrato. No podemos tener bien documentado lo cuales son miren, los motoristas vamos a tener este protocolo de protección y a los que estén, a las recepcionistas que reciben documentos, pero eso no trasladarlo a los documentos e instrumentos patronales, y ese es el grave problema, ¿verdad? El divorcio entre las diferentes regulaciones jurídicas dentro de la entidad, tiene que haber una correlación entre ellos. Bueno, y mi sugerencia es, debe haber 2 o 3, 4 actas del Consejo de Administración o de la Junta Directiva que regule temas de salud y seguridad ocupacional, aparte del comité bipartito del monitor. Hagan sus actas, hagan sus reuniones, regulen, establezcan. ¿Por qué? Porque eso prueba que somos proactivos y que no hay una negligencia en la dirección. El comité bipartito es un comité técnico, no es un comité jurídico que toma las decisiones como lo es el Consejo de Administración o las juntas directivas o consejos directivos. Bueno, punto 8, los protocolos COVID-19 que se mencionaban en los anteriores instrumentos, pues no sé qué tanto tendrán validez técnica, pero eso debería ir también a tomarse en consideración.
y los nuevos reglamentos de requisitos de ingresos, suspensiones, vacaciones y descansos para aquellos con alto riesgo. Más o menos por ahí va el andamiaje. No sé si me queda algo más para ya por la hora. Bueno, tienen mi correo electrónico para que ustedes puedan comunicarse conmigo, ¿verdad? Y mi teléfono por si ustedes quieren hacer alguna consulta jurídica. Y pues agradeciéndoles, manténgase aquí, no se me vaya ninguno, simplemente pues estoy cerrando el tema de la grabación como tal y vamos a continuar con alguna respuesta del licenciado y gracias a todos por su atención. Agradecemos su asistencia a todos nuestros eventos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.